Hola amigos, es un gusto encontrarnos en este espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad, viernes 30 de octubre del año 2015, vamos a hablar de la actualidad educativa. Específicamente vamos a hablar de la PAES y vamos a hablar del proceso de rendición de cuentas en las escuelas públicas que está implementando el Ministerio de Educación. Como Informa TVX nos interesa mucho tratar este tema, es parte de la agenda pública, es parte de la agenda nacional de educación. Para eso está con nosotros Hilda Álvarez. Hilda Álvarez es jefa del Departamento de Evaluación de Aprendizajes del Ministerio de Educación, a quien saludo. Gusto de acompañarnos y la bienvenida a Expresa TVX. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Me gustaría que podamos iniciar, puede ser una pregunta general, pero seguramente algún amigo o amiga que está en este momento viendo el espacio de entrevista se hace, es ¿cómo se hace la PAES? ¿Cómo es el proceso de elaboración de la prueba de aprendizajes? Muy bien, la prueba está basada en los programas de estudio de primero y segundo año de bachillerato. O sea, todo lo que se pregunta en esta prueba es justamente de los conocimientos y las habilidades que los estudiantes de bachillerato deben haber desarrollado en los 2 años, en los primeros 2 años. Por eso incluso los estudiantes de bachillerato técnico se les examina cuando están haciendo su segundo año, que llevan las asignaturas comunes. A partir de estos programas se define cuáles son esas habilidades más importantes que el estudiante debe de tener al salir de bachillerato. Luego, especialistas de las asignaturas son las que determinan cuántos son los ítems que van a hacer, qué cantidad de ítems y qué tipo de ítems son los que se van a incluir. Se hace todo un proceso de diseño todo el proceso en sí de diseño de la prueba nos lleva aproximadamente 3 meses. Los especialistas diseñan los ítems, luego estos son revisados en el departamento. Cuando se han incluido las observaciones, se hace un proceso de validación con docentes de educación media. O sea, los ítems los revisan docentes representantes de todos los departamentos del país, revisan para ver si el ítem está claro, si lo que se pregunta realmente es del nivel de bachillerato, si está de acuerdo justamente con ese nivel y si lo que se está preguntando realmente es lo que está planteado en la habilidad. Luego se hacen incorporación de observaciones, después se hace otro proceso de validación que nosotros le llamamos el piloteo con estudiantes. Hay una muestra de estudiantes de diferentes departamentos del país. Con ellos también se hace la validación de grupos de ítems, se hacen diferentes cuadernillos para ver si también para los estudiantes son comprensibles. Y hasta que se aplica después un modelo estadístico también, entonces se toma en cuenta desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista especialistas, si los ítems reúnen los criterios técnicos. Y hasta que ya está aprobado, se definen cuáles son los que van a constituir los 25 ítems de la prueba en el caso del ítem de opción múltiple de cada asignatura. Mencionaba que está el rol de los especialistas en el proceso de la formulación de las preguntas, que son las que al final los estudiantes ven en el momento de las pruebas, en los distintos ítems. Me decía, ¿estos especialistas son del Ministerio de Educación o también tienen apoyo externo de estas personas en la elaboración de las interrogantes? En los 2 últimos años sí son especialistas del Ministerio de Educación de diferentes unidades. O sea, participan especialistas del Departamento de Evaluación, de la Gerencia de Ciencia y Tecnología, de Currículo, de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. O sea, son especialistas de diferentes unidades. Quiero también poner en mención esto. Para este año fueron 81.091 estudiantes los que participaron en la prueba. Y la expectativa era pues superar el promedio que se traía del año anterior, que la nota global fue 5.2. Así es. En este caso, me gustaría consultarle, ¿no? ¿Cómo fortalecer el mecanismo de la prueba para que el puntaje pueda ser mejor? No estoy diciendo con esto que nos vamos a centrar solamente en el puntaje global, pero como un objetivo que se tiene es progresando en el puntaje promedio que se pueda obtener en esta prueba. Correcto, precisamente porque la PAES es uno de los indicadores que el Ministerio tiene para conocer cómo está el sistema educativo. Y cuando digo es uno, es porque es un indicador de calidad, pero deben de existir otros tipos de evaluaciones también, no solamente la evaluación de los aprendizajes. Con los resultados de la prueba, nosotros tratamos de identificar en el departamento dónde es que los estudiantes tienen mayores dificultades en cada asignatura, así como también dónde es que tienen más fortalezas. Y toda esa información, el análisis de los resultados que se hace, se les entrega a los docentes.
Con los docentes por especialidad se hacen talleres de análisis de resultados en los meses de enero y febrero. El año pasado, con la prueba 2014, también a ellos se les entregó la prueba, se les envió a sus instituciones la prueba con la aclaración de qué es lo que sabían los estudiantes y respondían una opción u otra, para que les sirviera de retroalimentación a las instituciones. A las instituciones también se les entrega su reporte institucional, donde va muy detallado qué es lo que los estudiantes, los puntajes que han obtenido, los porcentajes de nivel de logro de estudiantes que están en cada nivel de logro, por sección, por modalidad de bachillerato. Entonces la institución puede con esta información analizar cómo están sus estudiantes y a partir de ahí plantear acciones de mejora. Se ha promovido como ministerio el que las instituciones hagan planes de mejora, sí, enfocándose en los resultados, pero no solamente tomando los resultados de la prueba, sino también los resultados que los estudiantes tienen en su institución. Y a partir de eso identificar dónde tienen mayor dificultad para tomar las acciones de cambio de metodología, buscar otro tipo de recursos, para que mejore. Y que mejore, el fin último no es que mejore el puntaje solo en la PAES, sino la formación de los estudiantes. Ese punto creo que es importante remarcar, porque la PAES o la nota global es uno de un set de indicadores que se analiza para ver la calidad educativa. En ese caso me gustaría que profundizáramos un poco en el rol de los estudiantes en la prueba y de los docentes, porque digamos, el momento de pasar la prueba, el 14 y 15 de octubre, que fueron en 2 jornadas, quienes están en ese entorno, ya hay un trabajo de preparación de un equipo de especialistas, pero son los docentes con los estudiantes. Entonces, ¿qué tanto ellos participan en el feedback, en la retroalimentación de la prueba? Y también, ¿qué indicadores o qué tipo de luces nos da esto para decir cómo podemos mejorar el proceso de calidad de la enseñanza? Bueno, en sí, el día de la aplicación de la prueba, o los 2 días que se hace últimamente, los docentes son docentes de educación media, pero lo que se trata en la organización es que los docentes no atiendan a los estudiantes de su misma institución, e incluso este año la organización fue diferente, se organizaron los estudiantes por orden alfabético de todas las instituciones que estaban en la sede, y el docente en ese momento, la función que desempeña es de aplicador, de orientar sobre cómo tienen que desarrollar la prueba, cómo tienen que llenar la hoja de respuesta, pero no tiene mayor participación en el momento. Pero como estos docentes son de educación media, son los que reciben después los resultados. A ellos se les entregó el año pasado también qué es lo que respondió cada uno de sus estudiantes. Y entonces ellos podían tener la información de cuáles ítems son los que los estudiantes tuvieron mayor dificultad o cuáles son los ítems con los que resolvieron mejor. Entonces, ya desde allí, si tienen la prueba, se les dieron cada uno de los ítems que se incluyeron, entonces el docente puede identificar dónde es que sus estudiantes fallaron más o dónde es que respondieron más. Y a partir de eso es el feedback o la retroalimentación que el docente puede realizar con este nuevo grupo que tiene ahora. Quiero tomar en cuenta unas cifras solo para tener su reacción. Tomando los datos de la PAES del año anterior, la asignatura con la nota promedio más baja fue matemáticas, 4.63, y la asignatura con la nota promedio más alta es estudios sociales, 5.9. Entonces, pongo este matiz, matemáticas, la asignatura con una nota promedio más baja. ¿Qué lectura? Obviamente solo es un dato, un número, pero ¿qué lectura nos da en el tema del proceso de enseñanza de matemáticas y en contraste el de sociales, que tiene una nota promedio un poco mayor que matemáticas? Sí, dentro de los análisis que hacemos nosotros con los resultados, bueno, matemática es, a través de los años de aplicación de la prueba, siempre ha sido la asignatura donde se tienen más bajos resultados. Y luego le sigue ciencias naturales. Y en ciencias naturales, donde nosotros vemos más bajos resultados de las 3 disciplinas que le integran, es justamente en física, que tiene mucha relación con matemática. Entonces, en matemática, en el aula hay mucho trabajo que realizar. Como usted mencionaba, la metodología que el docente aplica en el aula, también el temor que a veces los estudiantes le tienen, o sea, la matemática, quizás por la misma forma en que algunos docentes la dan, porque no todos utilizan la misma, le genera al estudiante mucha tensión, mucha dificultad.
y a veces es porque se trabaja de manera muy mecánica, sin comprender realmente cuál es el proceso o qué es lo que significa, ¿verdad? Por ejemplo, el álgebra, no se le encuentra cuál es la relación que el álgebra tiene con nuestra realidad, con la vida, porque se ve de manera tan abstracta. Entonces el estudiante, si no logra entender eso, puede aprender de manera muy mecánica y puede resolverlo en un examen en el momento, pero luego ya no lo puede aplicar y es donde tiene dificultades. En caso de, y la mayor parte de que influye en el dominio de la matemática es lo que se da en el aula. En cambio, en estudios sociales o en las otras asignaturas, digamos lenguaje y literatura también, pero en estudios sociales que usted me hacía la pregunta, en esta también el estudiante, además de lo que puede aprender en el aula, también él tiene su entorno. Y él aprende también de las relaciones, aprende de las noticias, sí, aprende de todo lo que en la comunidad o en la sociedad se puede estar dando, que son elementos, son conocimientos que también forman parte de la asignatura, ¿verdad? Tiene que conocer de la historia nuestra como país, ¿verdad? Si no lo aprendió en el aula, pero están las noticias, está el internet, que también es otro de los recursos que le aporta mucho. Entonces, pero matemáticas, si el mayor aporte está en el aula, entonces ahí es donde el trabajo debe ser mucho más fuerte. Un trabajo más fuerte, un trabajo de buscar metodologías que al estudiante le quiten el temor, porque hay mucho temor hacia la matemática y entonces no se disfruta, ¿verdad? Debo de hacer la primera pausa, Hilda, pero regresando podemos seguir ampliando en el tema de la PAES y entramos un poco al proceso de rendición de cuentas dentro de los centros escolares a nivel público, si le parece. Muy bien, ¿cómo no? Vamos a una breve pausa, regresamos en unos minutos en su espacio de entrevista en Informa TVX. Estamos de regreso en su espacio de entrevista en Informa TVX y está conmigo Hilda Álvarez, jefa del Departamento de Evaluación de Aprendizaje del Ministerio de Educación, y estamos haciendo un análisis del acontecer educativo, particularmente de la PAES. Hilda, estamos hablando, antes de hacer la pausa, un poco el significado, ¿no?, del aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias sociales, las ciencias naturales, que la prueba pues lo que quiere es testear algunas cosas y también evaluar, pero digamos, esto viene después en el trabajo, esto viene cuando los estudiantes ya están en su vida laboral o cuando ya se dedican a la universidad, estos conocimientos cómo pueden ser de utilidad práctica posteriormente. O sea, esa relación de que la prueba solo quiere medir un conocimiento y ver dónde hay alguna debilidad, pero también posteriormente a la práctica. Bueno, quizás aprovechando que dice usted que la prueba mide conocimiento, a veces hay una confusión cuando hablamos de conocimiento, porque conocimiento se toma a veces como memorización. Entonces dice, la prueba lo que le pregunta son cuestiones de memoria. Y no es así. La PAES explora diversas habilidades que el estudiante debe de tener ese dominio de los conocimientos, pero es importante también que el estudiante pueda analizar. Entonces se le plantean situaciones en las que tiene que ver si el estudiante tiene esa capacidad de análisis o tiene la capacidad para sintetizar o seleccionar juicios donde él crea que sería el más apropiado. O sea, hablamos de conocimiento, pero son diversos niveles de conocimiento, no es memoria, ¿verdad? Y entonces estas habilidades, cuando se seleccionan, también se considera justamente que son habilidades que son parte de su práctica, son parte de su vida, que le pueden servir en cualquier otro momento, ¿verdad? Lo que sucede también es que como es una prueba que está basada en el programa de estudio, también tenemos que centrarnos en ese programa de estudio, ¿verdad? Pero no solamente buscar el contenido como tal de manera aislada, sino que presentándole diversas situaciones. Por ejemplo, en lenguaje y literatura, prácticamente todos los ítems o preguntas que se incluyen se realizan a partir de un texto. Sí. Siempre se plantean textos y nosotros vemos a veces donde los estudiantes tienen mayor problema, y lo vemos también a veces ya a nivel profesional, es en la gramática, es en la redacción. Es uno de los puntos bien difíciles, que le resulta mucho complicado redactar bien, ¿verdad? Que se entienda cuál es la idea que quiere transmitir. Entonces, si en el aula la gramática se da de manera descontextualizada, por ejemplo, si va a aprender los verbos,
Y si en el aula lo que le dicen es que se aprenda a conjugar un verbo en tal tiempo, en tal modo, pero sin llegar a entender el estudiante cuando me dice está en modo indicativo, ¿qué significa en modo indicativo? ¿Qué quiere decir? O si me dice está en pretérito imperfecto, ¿qué significa ese tiempo verbal? Entonces, si no hay comprensión, sino que de manera mecánica o aislada eso se da en el aula, entonces así se va aprendiendo. Entonces, a la hora de aplicarlo en nuestra convivencia, en nuestro trabajo, es donde se ven también este tipo de problemas, ¿no? La prueba también desarrolla otras habilidades, además de las cognitivas, que hemos hablado un poco de esto, y las procedimentales, sí, que es en el caso de ejercicios de matemática, por ejemplo, está el tema de las socioemocionales, actitudinales, sí, que entiendo. Entonces, si nos puede comentar un poco eso de qué son habilidades socioemocionales. Muy bien. Pero quizás antes de llegar a las socioemocionales, por lo que usted decía de ejercicios en matemática, en la prueba, en cada asignatura, además de las 25 preguntas de opción múltiple, también se incluye, los estudiantes desarrollaron un ítem que era de procedimiento, que evalúa procedimiento, o en el caso del lenguaje, que evalúa escritura. O sea, en lenguaje se le pide que escriba algo sobre algún planteamiento que se le hace, y entonces ahí se revisa cómo está su capacidad para escribir, si puede expresar de manera congruente, con hilación, todas sus ideas y esto. En matemática también se les presentan procedimientos, en ciencias naturales también y en estudios sociales también. O sea, en cada asignatura va un ítem de desarrollo o procedimiento. Y además de eso están 27 preguntas que exploran las habilidades socioemocionales. Cuando nosotros hablamos de las competencias están explorando el dominio que los estudiantes tengan de los conocimientos, de habilidades para poder aplicar esos conocimientos, pero también de las actitudes y de los valores. Entonces, a través de la prueba, ya es tercer año que exploramos estas habilidades, se exploran sobre las relaciones interpersonales, sobre la motivación que el estudiante pueda tener, la perseverancia, la capacidad de liderazgo que pueda tener también. Entonces, son 27 preguntas que están reflejando cómo el estudiante se comportaría. Se presentan de una manera que el estudiante no tenga que analizarlas, sino que de manera espontánea el estudiante responde. Cuando damos nosotros estos resultados, se entregan por institución. No se le da al estudiante de manera individual, sino que se le da a cada institución qué porcentaje de estudiantes se ubicaron, se dividen en 3 niveles y se identifica que está en un nivel básico o elemental, en un nivel en desarrollo o en un nivel alto de esa capacidad. Entonces, cuando los comentamos con los docentes en los talleres, ellos nos dicen que realmente esta información para ellos es importante. Para el caso, por ejemplo, si un estudiante, ¿qué proyecciones tiene? Sí. ¿Cómo se proyecta a futuro? En la prueba hay algunos ítems que lo lleva a eso, que digan, ¿qué expectativas tiene? Si ante una situación difícil se rinde con facilidad o es perseverante, si está motivado para continuar estudiando, si le interesa, por ejemplo, que los demás expresen sus opiniones o siempre soy yo la que tengo que mi opinión es la que se va a imponer. Entonces, todos esos detalles se logran identificar con estas preguntas. Sí, me gustaría que hiciéramos la transición con el tema de uno de los tópicos que íbamos a platicar también, es de las audiencias de rendición de cuentas, pero no quiero descontextualizar lo de la PAES. O sea, el Ministerio de Educación ha iniciado por segunda temporada el proceso de audiencias de rendición de cuentas en los centros educativos. ¿Considera usted, Hilda, que el tema de PAES puede surgir en aquellos institutos donde están los jóvenes de bachillerato que son los que realizan esta prueba? O sea, el tema PAES puede surgir en estos espacios de discusión, de rendición de cuentas entre autoridades educativas, docentes, padres de familia y los mismos estudiantes. Sería interesante. Sería interesante que lo tomaran, porque dentro de la rendición de cuentas que como centros educativos se debe de brindar, no solamente tiene que estar enfocada en qué proyectos se hicieron, cómo se hizo la inversión del presupuesto, sino que también cuál es la calidad de los aprendizajes que los estudiantes están obteniendo en el centro educativo. Entonces, sí sería interesante e importante que retomaran, por ejemplo, el puntaje global que la institución tiene,
qué porcentaje de estudiantes se ubican en el nivel básico, en el intermedio o superior, porque eso le está brindando información. O sea, si un alto porcentaje de estudiantes se ubican en el nivel básico, le está indicando que tienen un desarrollo, digamos, de los conocimientos o habilidades elementales, pero cuando ya requiere de otras habilidades más complejas, a los estudiantes les resulta difícil. Y también nosotros damos, junto con el reporte individual que se le entrega a cada estudiante, va anexo también un reporte para madres y padres. En ese reporte van los datos de la institución. ¿Qué puntaje tuvo global la institución? ¿Qué puntaje tiene en cada asignatura? ¿Qué cantidad de estudiantes se ubicaron en ciertos rangos de puntajes? Para que los padres de familia también conozcan cómo se está dando esa formación de sus hijos en la institución. Pero además quizás de los resultados en la PAES, también otro punto importante que puede ser parte de la rendición de cuentas también es los índices de repitencia que hay en el centro educativo, los resultados que tienen los estudiantes en el centro educativo también, que son puntos que están relacionados con la calidad, entonces que sí se deberían de tomar en cuenta. Y ahora entiendo que la prueba ha sido publicada. O sea, es publicada porque recuerdo que hace poco un gremio, una asociación de colegios privados estaba solicitando la publicación de la prueba por efectos de evaluación, de auditoría, pero ahora justo hace 4 o 5 días el Ministerio de Educación ya puso a nivel público, está todas las interrogantes. Entonces, ¿cómo surgió esta decisión de hagamos público las preguntas de la PAES? Le comentaba hace un momento que desde la PAES 2014 la prueba no se publicó en la web, pero a las instituciones se les envió. O sea, pero se les envió porque para nosotros lo más importante no solamente es el ítem, sino que el docente conozca qué es lo que se estaba explorando con el ítem, qué es lo que los estudiantes logran dominar o no logran dominar, si están eligiendo la opción correcta o eligen una opción equivocada. Entonces es más para retroalimentar y más para el uso para el docente, más que para el estudiante, sino que porque el docente, a través de conocer cómo se está evaluando cierta habilidad, cierto conocimiento, además de que puede tener otros ejemplos de cómo puede evaluar también en el aula, él sabe cómo sus estudiantes han salido. Entonces, con la PAES 2014 a los docentes se les enviaron todos los ítems, pero no iba el cuadernillo tal como ahora se ha publicado, sino que iba el ítem, sí como fue en la prueba, pero además iba cuál era la habilidad que se evaluaba, qué pueden hacer los estudiantes si responden la respuesta correcta, qué pueden hacer si eligen otro distractor. Entonces ya desde el año pasado ya habíamos tomado con la autoridad la decisión de socializar la prueba. Ahora sí, también tomando en cuenta las opiniones y que la tengan todos, entonces ya hace 8 días justamente la prueba se publicó, está en la página web del Ministerio. Las 4 asignaturas. Las 4 asignaturas. ¿Y los resultados para que se va a enviar a los centros educativos y esto a su vez a los estudiantes, cuándo será? A los centros educativos se les va a entregar el día 19 de noviembre en cada dirección departamental, y las instituciones lo entregan en sus centros educativos a los estudiantes el día 20 de noviembre. Entonces el 20 de noviembre ya todos los estudiantes van a tener sus resultados individuales. Quisiera que tocáramos este punto, el tema de las brechas que pueden existir entre público y privado, y lo tomo un poco con los datos que el Ministerio de Educación ha presentado. Sí. Hay una diferencia en notas promedios de pruebas entre el sector público y el privado. Para el 2014, la nota promedio del sector público fue de 4.98 y del privado 5.86. Y también recuerdo una declaración del ministro que con estos resultados, pues la prioridad es tratar de que mejore las condiciones en la formación dentro del sector público, ¿no? Y que pueda... si es llegar y sobrepasar al promedio que se tiene, no solo del puntaje global, también que tiene versus el sector privado. ¿Qué reacción le merece? Bueno, cuando hablamos de un resultado de una prueba, los resultados a la hora de analizarlos tienen que hacerse un análisis no de manera aislada, ¿verdad? Sí. No ver el puntaje de manera fría, sí. No ver el puntaje solo, porque esto está relacionado con una cantidad de factores. Hay factores y hay estudios, por lo general se hacen estudios. En estos últimos años no hemos logrado hacer estudios de factores asociados, pero en otros años sí. Creo que con la PAES 2007 fue el último año en que hicimos un estudio de factores asociados para identificar cuáles son los factores que más inciden en los resultados.
Entre estos, tanto de estudios nacionales como internacionales que se hacen de evaluación de los aprendizajes, está uno de los factores determinantes, que es el factor económico. Ese es determinante para los resultados. Sí. Otro factor determinante también es el nivel educativo de los padres, principalmente el nivel educativo de las madres, ¿verdad? Porque ya estamos más cerca y les apoyamos más a nuestros hijos a la hora de las tareas y eso. Entonces, es determinante. Otro punto clave, otro factor, es el clima en el aula y el clima en la institución. Las condiciones del centro escolar. Las condiciones en el aula, relación docente-alumno, alumno-alumno o estudiante-estudiante, como se le llame, esas relaciones y cómo se da el trabajo en el aula, cómo se da el trabajo en la institución. Entonces son factores que están relacionados directamente con los resultados. Entonces, el decir así de manera muy fría, tal sector salió mejor que el otro, no permite ver los matices que da de otras características de los centros Entonces se tiene escolares. que pensar en esos otros factores. Pero sí es importante porque da información, da información. Y a partir de esa información es que se toman decisiones, ¿verdad? Decisiones como lo que le mencionaba, de que ahora con las instituciones, sobre todo las públicas, se les ha motivado, se les ha insistido para que trabajen planes de mejora, para que analicen sus resultados y trabajen planes de mejora. La formación docente, también, que es un punto clave, la formación del docente es determinante en la calidad que va a tener la educación. El tiempo se nos ha agotado, Hilda, pero quiero agradecerle porque nos ha dado más detalles para conocer un poco más de la prueba y tal vez no solo los números y no solo el momento que tiene notoriedad porque se realiza la prueba, sino que otros detalles que están implícitos a esta prueba de aprendizaje. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Bueno, y en una próxima oportunidad, pues espero que siga con nosotros. Muy bien, gracias, porque es la oportunidad de dar a conocer más sobre la paz. Muy amable. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista de Informa TVX. Una breve pausa y regresando, Alejandra les brinda más información.